Matemática, primer año de bachillerato. Aplicación de la ley del coseno y de la ley del seno. Muy bien, Doris, mira qué suerte tenemos, nos tocó pasar aquí y resolver estos problemas que nos ha dejado Alejandra. Pero qué bien que tenemos este tipo de suerte porque a nosotros nos encanta resolver problemas matemáticos. Sí, y lo bueno, Doris, es que también los jóvenes pueden ayudarnos en estos problemas que Alejandra nos ha dejado. Mira, por aquí hay un botecito, un botecito transparente que dice mate, donde hay 4 problemas. 2 te tocarán a ti y 2 me tocarán a mí. Bien. ¿Sí? Entonces, creo que por caballerosidad vas a elegir tú primero. Bien, no pediré que me salga uno fácil ni tampoco uno complicado porque sé que en conjunto lo vamos a poder resolver. Bien, vamos a ver. Entonces, elige y lo lees. Ay, vamos a ver. Eso. Y léelo, por favor. Bien, dice, escribe la ley de los senos. La ley de los senos. Bueno, entonces es buen momento para recordarse cuál es esa ley. ¿Ustedes se recuerdan cuál es la ley de los senos? ¡Sí! Así que si se recuerdan, ayúdenle a Doris. Vamos a ver, Doris. Vamos a ver. La voy a escribir acá de rojo para que podamos, pues, tenerla bien a la vista. Muy bien. Recuerdo que la ley de los senos relacionaba la longitud de los lados con el seno de los ángulos de un triángulo. Sí. Mire, y de hecho aquí tenemos un triángulo, podemos ocuparlo para ejemplificar cómo es esa ley. Ah, bueno, entonces veamos acá en la figura. Si yo quiero escribir la primera razón, entonces tengo que relacionar la longitud de este lado y lo vamos a hacer en orden, por eso vamos a tomar primero la letra A. Sí. Y esta va a estar relacionada con el seno del ángulo opuesto, es decir, el seno del ángulo en A. Ahora, esta razón va a ser igual a la que relaciona la longitud del otro lado, en este caso el lado B, con el seno del ángulo opuesto, que en ese caso sería B mayúscula, Doris. Así es. Y la otra razón sería pues la del otro lado. Sería C sobre el seno del ángulo que está opuesto a este lado. Es decir, el ángulo en C. Muy bien, Doris. Y ya tienes tu primer problema resuelto, que era recordar cómo va la ley de los senos. Y justamente es la que Doris ha escrito ahí. Bien, vamos a ver cuál es el problema que me va a tocar a mí. Doris, ten ahí. Y yo ahora tengo que elegir. Vamos a ver. Sí, lo voy a mover para que no... Que salga uno facilito, 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 facilito. Déjame ver. Facilito. Mira, dice mi problema escribir la ley del coseno. Ay, bueno. Esa creo que poco me acuerdo, pero sí relacionaba siempre lado con ángulo. Sí, sabes, a mí me sirve bastante ver el triángulo para acordarme de las leyes. Ah, o sea que es una estrategia que tiene. Yo lo voy a escribir aquí, Doris. Aquí en esta parte voy a poner ley del coseno. Y vamos a ver. ¿Sabes? Recuerdo que para la ley del coseno siempre tenías que observar como uno de los lados. Por ejemplo, si observamos el lado C. Este lado iba en el lado izquierdo de la ecuación elevado al cuadrado. Y después este iba a ser igual a una expresión. Esa expresión es bien fácil acordarse. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si estoy viendo este lado C, en el otro lado de la ecuación van a aparecer los otros dos lados, es decir, A y B. Y la forma en la que van a aparecer es sumados, es decir, A y B, pero elevados al cuadrado. A al cuadrado más B al cuadrado. Muy bien. Pero ¿sabes por qué se llama ley del coseno? Porque tendría que aparecer un coseno por justamente, ahí. Y justamente la parte donde aparece es aquí, mira. A esta suma le tenemos que quitar el doble producto de estos dos mismos lados, el
A y el B multiplicado por el coseno, y aquí es la parte importante. Si estos son los lados, A y B, pues el ángulo que estoy observando es el que está entre ellos. Ah, muy bien. Este de aquí, entonces en ese caso sería el coseno de C. C. Muy bien. Mira, es fácil acordarse porque si estás viendo este lado, solo juegas con los otros dos lados que están aquí, por ejemplo. Y el ángulo comprendido entre ellos. Sí. Y de hecho esta ley pues se aplica para los tres lados. Solo hay que tener en cuenta eso. Si veo estos dos lados, pues tengo que considerar este ángulo. Si veo B y C, pues considero el ángulo entre ellos. Y así. Bien. De forma equivalente salen otras dos relaciones. Muy bien, Doris. Vamos a ver ahora qué nos depara lo que está aquí y qué problema te toca. Bien, dado que hemos superado el primer reto, vamos al segundo reto. Bueno, en este caso dice, no está un problema en sí, Ajá, ¿qué sino dice? más bien es una indicación. Dice, observa la animación. Observa la animación. Bien, entonces, ¿qué te parece y qué les parece si observamos la animación para saber qué es lo que Doris tiene que resolver? Así que vamos a ver. Sí, con mucha atención. Doris, pero esa caja, bueno, no parece caja, te puedo decir. Mira, lo que yo hice, y bien Ajá. rápido, fue hacer como una representación de todos los datos que me daban. Ok, mientras veías la animación ibas Sí. haciendo el dibujo. Pues te quedó más o menos, te diré, no está tan mal. Vale, pero al menos extraje los datos que Ajá. creo que va a ser de gran importancia para resolver. Sí, y de hecho los esquemas nos ayudan a resolver. Ahora que estamos trabajando con triángulos son necesarios. Sí, Así que pues resolvamos tu problema, Doris. bien. Ahí lo que decía, como pudieron escuchar y leer, Ajá. es que esta caja estaba atada a una cuerda y lo que Sí. nos pedían es la longitud de la cuerda, que acá yo la he como representado Ujú. con esta línea roja. Sí, es decir que tenemos que hallar cuánto vale toda esta línea roja, cuánto es en medida. Sí, como yo no conozco los valores de este lado, Sí. de este triángulo que se forma, les voy a llamar a este X Ajá. y a este le voy a colocar Y. Y mira, dado que nos dieron la ley del seno y el coseno, Sí. yo supongo que lo tenemos que aplicar. Sí, seguramente, Doris. Pero la pregunta es, Doris, en tu problema, ¿cuál ley nos sirve más? ¿La ley del coseno o la ley del seno? Para eso lo que tenemos que hacer es analizar un poco los datos. A ver. Si tú te fijas en este triángulo, Sí. me dan de información dos ángulos Ujú. y un lado. Sí. Entonces, y yo deseo conocer otro lado. Sí. Entonces, veamos, en la ley del coseno, Ujú. prácticamente solo ocupo Un ángulo. un ángulo y dos lados. Ujú. Entonces, como que la información me da la pauta que la ley del coseno, Ujú. no. Bueno, entonces podemos intentar con la ley del seno. Y de hecho, Doris está observando que, por ejemplo, tienes el ángulo de 110 y el lado opuesto. Es cierto. Y si te fijas en las razones de la ley del seno, tienes el lado y el seno del ángulo opuesto. Ajá, entonces mira, con eso que tú has dicho, pues ya podemos formular un poco qué razones no funcionarían. Ujú. Tendría que ser la que relacione el ángulo de 110 y esta longitud 2. Y como si quisiera conocer este Ujú. lado, tendría que relacionarlo con este ángulo. Bien. Entonces veamos voy a cómo nos escribir queda. esa información. Acá me quedaría, Ujú. por ejemplo, si este fuera el lado A, sería 2 Ujú. El lado 2 sobre el seno de... 110. Mira, me quedó algo mal la garganta de tanto hablar, Doris. Sí, es que has dado una explicación Sí. muy buena, por eso es que estás así. Mira, y yo creo que nos conviene entonces relacionar con la otra razón, la que tiene este ángulo y el lado opuesto. Ajá, entonces acá sería la longitud de este lado, pero como no la conozco, le he Ujú. colocado X sobre el seno de 20 grados. 20 grados. Y si te fijas, Doris, ya viéndolo así, Ujú. es como que tengamos, de hecho, una ecuación lineal donde tenemos que encontrar quién es X. Así es, porque
el seno de 110 es un valor numérico, al igual que el seno de 20 grados. Entonces podemos despejar x de esa ecuación. Bien, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Hacemos transposición de este término. Y nos quedaría 2 por el seno de 20 grados sobre el seno de 110 grados igualado a x. Ahora, ¿quién es el seno de 120 grados multiplicado por 2? Bien, Doris. Creo que estos valores, al menos aún no sabemos cómo obtenerlos numéricamente, pero en estos casos es válido ocupar la calculadora. Mira, yo sé que a mí me tocó este problema, pero te pediría a ti que me ayudes con los cálculos. Sí, yo Solo creo con que los cálculos. ahí te puedo ayudar. Bye. Voy a darte la respuesta de toda esta operación, es decir, multiplicar en la calculadora 2 por el seno de 20 grados. Y ese resultado dividirlo entre el seno de 110 grados. Recordemos que ahí la calculadora tiene que estar en modo radianes, porque si no es así, nos va a dar un resultado erróneo. Bien, Doris. Al final me dio 0.72. Ya aproximado. Sí. Entonces, como generalmente colocamos a este lado la variable, voy a colocar x igual a 0.72. Bien, Eric. Entonces he encontrado cuánto vale x. Sí. Bueno, ya tenemos un valor, Doris, que es justamente esta longitud, desde la caja hasta este punto. Sí. Pero nos piden toda la cuerda, o te piden toda la cuerda. Entonces tendría que encontrar el valor para y. Pero si ustedes pueden observar en el triángulo, no conozco el valor del ángulo opuesto a este lado. Pero creo que podemos utilizar una información muy importante que aprendimos en años anteriores. ¿Tú te la sabes? Sí, mira, porque en un triángulo, ¿cuánto suman todos sus ángulos? Muy bien, suma 180 grados. Entonces, si sumáramos los tres ángulos, tendría que darnos 180. Pero mira, 110 más 20 grados. Son 130 grados, Doris. ¿Cuánto le falta para 180? Les falta 50 grados. Entonces, el valor de este ángulo es 50 grados. Muy bien. Ahora sí, puedo plantear otra igualdad de razones ocupando esta información y este lado que desconozco. Y voy a aprovechar que ya tengo esta acá. Mira. Entonces, veamos cómo quedaría en ese caso. Ya sabía que 2 sobre el seno de 110 seno de grados. 110 era una de las razones. Sí. Ahora la voy a igualar con esta de acá. Ajá, donde tienes este lado que le has llamado y. Y. Y tendrías que ser sobre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es 50 grados. Muy bien. Y mira, nos queda una igualdad similar a la que teníamos acá. Sí, entonces nuevamente, Doris, tenemos que despejar en este caso la variable y. Si hacemos ese proceso, entonces tendremos la siguiente expresión. Nos quedaría 2 por el seno de 50 grados y eso dividido entre el seno de 110 grados. Y nuevamente, Eric, te pediría que me ayudes con el cálculo de esa Muy bien, Doris. Entonces, operación. Lo que voy a hacer es multiplicar 2 por el seno de 50 grados. Y todo eso lo tengo que dividir. Entre 110. Seno de 110 grados. Seno de 110. Muy bien. Y mira, aproximadamente es 1.6. Entonces, y... 1.63 creo que puedes poner. 1.63. Aproximando hasta las centésimas. Muy bien, Doris. Ahora sí, ya estoy lista para dar la respuesta al problema. Porque me pedían la longitud de la cuerda, pero la longitud de la cuerda es X más Y. Acá le voy a poner longitud de la cuerda. Porque justamente, un poco Doris. más arriba. Ajá. Longitud de la cuerda. Entonces, ¿cuánto sería X más Y? Bueno, X era 0.72. Y 0.72 más 1.63, ¿cuánto resulta? Y esa parte te la dejaré a ti, Doris, porque es una suma algo fácil. Sí. Mira, 3 más 2 es 5, 6 más 7 es 13, llevo 1. Y esta unidad que tenía se hacen 2. Entonces te quedan 2.35. Quiere decir que
la cuerda, ¿cuánto medía? 2.35 metros. Muy bien, y hemos resuelto, Doris. Bueno, has resuelto el problema que pues habíamos visto. Y mira, lo interesante que yo veo es que ocupaste 2 veces la ley del seno. Sí, verdad que hay que ir haciendo ordenado este proceso porque si no, pues vamos a confundirlo en los detalles. Bien, vamos a ver ahora entonces, Doris, cuál va a ser mi problema. Así que ten por ahí. Y solo hay uno, ya no. Solo hay uno, mejor lo sacamos nada más. Sí. Bien, vamos a ver qué dice. Mira, al igual que tú, también dice que hay que observar la animación para saber cuál es el problema que tengo que resolver. Así que, ¿te parece si vamos a ver la animación? Sí, obsérvenla con mucho detalle. Vamos a ver. Bien, ¿te quedó? ¿Te gusta mi barco? Mira. No, Yo realmente no me tengo gusta, dotes pero para el arte, creo que me voy a cambiar a arte. al menos representaste el problema. Sí, mira, bueno, así como dijeron el problema, pues estaba el barco y estos son los 2 faros. Imagínate que son los faros. Y la distancia, por ejemplo, del barco a uno de ellos era 15 millas y del barco al otro de 20 millas. Entonces nos piden encontrar la distancia entre los faros. Sí, y mira, lo interesante es que nos dan el ángulo de los 2 lados que conocemos. Sí, la línea de edición entre los 2 faros es con un ángulo de 120 grados. Bien. Mira, Doris, ¿qué podríamos ocupar o qué ley se les ocurre a ustedes que podemos ocupar dado la información que tenemos ahorita? Muy bien, es la ley del coseno. Sí, porque mira, tenemos 2 lados y el ángulo entre ellos. Y dijimos al inicio que cuando tenemos ese tipo de casos, lo mejor es ocupar la ley del coseno. Sí. Vamos a ver, entonces, en la ley del coseno, Doris, nos fijamos en el lado que queremos conocer. En este caso, al que le hemos llamado X. Y ese lado tiene que escribirse al cuadrado. Sí. Bien, ese es el primer paso. El segundo paso es, al otro lado de la igualdad, escribo primero la suma de los cuadrados de las otras 2 longitudes. En ese caso te quedaría 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Más 20 al cuadrado. Y después, pues, ¿qué hay que hacer aquí? En esta parte, como vimos en la formulita, hay que restar. Sí, y hay que restar el doble producto. 2 veces. Siempre mira estos mismos 2 lados. Sí, es 15 decir, por 20. Y eso multiplicado por el coseno del ángulo que está entre esos 2 lados. Es decir, el coseno de 120 grados. Sí. Muy bien, Doris. Ya tenemos la fórmula del coseno escrita. Ahora hay que realizar las operaciones. Y para eso, pues vamos a ir viendo. Primero, 15 al cuadrado. ¿Cuánto es, Doris? ¿Te recuerdas? Pues mira, 15 por 10 es 150. Y 15 por 5, 5 por 5, 25. Llevas 2, 5 por 1, 5. Entonces, es decir, 75 más 150, que es 225. 225. Y bueno, 20 al cuadrado es fácil, porque 2 por 2 es 4. Y los 2 ceros que tengo que agregar. Esa queda fácil, es 400. 400. Y pues ahora, Doris, aquí tenemos, voy a volver a escribir, mira, menos 2 por 15 por 20 y el coseno de 120 grados. Hay que pensar cuánto es el coseno de 120 grados. Fíjate que ese sí me lo aprendí. Sí, ese es menos 0.5. Ajá, esa es otra forma. Al principio de esta lección, pues vimos algunos casos particulares para ángulos como 120 grados, por ejemplo, y si se los han aprendido, pues utilícenlos. Sí, así que en esta ocasión lo vamos a utilizar porque nos acordamos. Es menos 0.5 o menos un medio, Doris. En ese caso, observa que este 2 se puede eliminar con este. Sí. ¿Verdad? Porque se está multiplicando y este está dividiendo. Entonces podemos nada más escribir otra vez todo igual. Aunque podríamos realizar el cálculo ahí. Acá sería 15 por 20. Y este menos, con este otro menos, ¿qué va a pasar? Pues se hace más.
vamos a tener entonces aquí una suma. Y podemos hacer el cálculo, ¿verdad, Doris? Sí, pero ¿mental o quiere que lo realicemos en la calculadora? Pues yo creo que lo podemos hacer en la calculadora para ahorrar un poquito está de bien. tiempo, Doris, ya que se nos tú la está tenías. cortando. Vamos a ver, tendríamos primero que sumar 225 más 400. Fíjate que lo vamos a realizar todo de una sola vez Muy y te bien. voy a dar el resultado total. Bien, los jóvenes también pueden estar haciendo los cálculos para mientras Doris está haciéndolo en su calculadora. Bueno, eso es 925. 925 es el resultado de toda esta operación. Sí, Muy bien, pero fíjate, Doris, aquí teníamos x al cuadrado, ¿verdad? sí. Entonces, 925 es igual a x al cuadrado. Pero en realidad nosotros andamos buscando el valor de x. Sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues para deshacernos del cuadrado, en este caso, es válido sacar raíz La cuadrada. raíz. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 925? Quiere decir que x es igual a la raíz cuadrada de 925. Veamos a cuánto es igual aproximadamente, Doris. Fíjate que es un número radical. Y es 5 raíz de 37. Sí, en estas calculadoras, préstamela. A veces nos pueden aparecer así. No pero podemos obtener su equivalente podemos obtener en decimal. su equivalente en decimales apretando un botón y nos da 30.41, Doris. Muy bien. Quiere decir que x es igual a 30.41. Recuerden que ahí estamos aproximando hasta las centésimas. Sí. Y mira, ¿qué significa entonces, Doris? Pues x era la longitud o la distancia entre los dos faros. Quiere decir que la distancia entre los dos faros es 30.4 millas. porque estábamos hablando de millas. Sí. Bueno, aproximaste hasta las décimas, Eric. Sí, aproximadamente 30.4 millas. Muy bien, Doris. Mira, en tu problema ocupamos la ley de los senos y en mi problema ocupamos la ley del coseno. Y en ambos, pues calculamos longitudes ocupando esta ley. Sí, muy interesante las aplicaciones que tienen estas leyes. Solo hay que saber cuál utilizar. Sí. Así que pues espero que les haya gustado. Ustedes sigan practicando los problemas que están en su libro de texto y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.